La audiencia de Retrobásquet es un grupo realmente selecto y con sugerencias y peticiones sibaritas. Y entre esas peticiones, uno de los nombres más repetidos es el de nuestro protagonista de hoy, Paul Mokeski. Paul Kim Mokeski nació en la idílica ciudad de Spokane, Washington, el 3 de enero de 1957. Su familia se traslada a Encino, California, y es allí donde, en el Instituto Crespi, un instituto privado, católico y solo para varones, comienza a destacar como jugador de baloncesto y alcanza ya una altura cercana a los 7 pies. Por aquel entonces, el Instituto Crespi no tenía una gran tradición baloncestística y su récord victorias-derrotas era prácticamente siempre negativo. Sin embargo, en las dos últimas temporadas de Mokeski como jugador de high school, la 73-74 y la 74-75, podemos ver que a las órdenes de un nuevo entrenador, de Bill Hedlund, el equipo tiene un récord ganador apabullante y queda invicto en su liga con un récord de 14 victorias y ninguna derrota. Y como podemos ver también en la siguiente temporada, la 75-76, una vez que Mokeski y Hedlund se marcha, el equipo pasa de tener récord positivo a récord negativo y a no ganar ni un solo encuentro de su liga. Y hay que decir que Mokeski nunca olvidó a Hedlund y podemos ver cómo, cuando Hedlund falleció, poco después de cumplir los 50 años, Mokeski declaraba que había sido alguien fundamental en su vida, tanto dentro como fuera de la cancha. Y por cierto, Hedlund era el AC Green de los profesores y para que muchos profesores aprendan, no faltó a ninguna clase en 4.700 días. Y probablemente Mokeski fue un gran culpable en el crecimiento del equipo de baloncesto de Crespi, puesto que recientemente han firmado como entrenador a Derek Fisher, el que fuera, hasta no hace demasiados años, base de Los Ángeles Lakers. Tras finalizar el instituto, Mokeski se convierte en miembro de los Kansas Jayhawks y se pone a las órdenes de Ted Owens, un técnico que llegó a jugar 2 Final Fours y terminó su carrera con un registro positivo de más del 60% de victorias. Mokeski tiene un inicio prometedor, con más de 10 puntos y 6 rebotes en su temporada freshman, pero ya en esa temporada freshman y en su segunda temporada tiene problemas físicos que le privan de jugar más o menos la mitad de ambas temporadas. Por tanto, nos situamos en la temporada 77-78, su tercera temporada en NCAA y su primera temporada con salud que puede jugar al completo. Mokeski forma un trío estelar junto con John Douglas y Darnell Valentine. Douglas llega a jugar en NBA, aunque es sobre todo un jugador de ligas menores como la CBA, y Valentine es un jugador muy seguido por los scouts y que tiene un inicio muy destacable en la NBA en los Blazers. Kansas se proclama ese año campeón regional de la Big 8 y cae en la primera ronda del torneo NCAA ante UCLA, ante UCLA. Una UCLA que tenía en sus filas a Kiki Van de Wyk, David Greenwood y James Wilkes, que evidentemente estando en UCLA era el hermano de Jamal Wilkes. La temporada 78-79, temporada de despedida de Mokeski, no es especialmente brillante a nivel colectivo, pero los 14 puntos y 8 rebotes de este 7 pies lo convierten en un jugador interesante de cara al draft de 1979. Draft en el que es elegido en el puesto 42 de la segunda ronda por los Houston Rockets, equipo entrenado por Del Harris y que contaba en sus filas con Moses Malone y Billy Pauls, y por tanto Mokeski tenía poco sitio. Del Harris tampoco confió en él y tan solo llegó a jugar 12 encuentros. Sus promedios en ese año son de 2 puntos y 2 rebotes por partido, en lo poco que le dejaron jugar, y ni siquiera entró en los 12 jugadores que llegaron a jugar playoffs. En la temporada 80-81, Mokeski recala en los Pistons, un equipo con muchos menos efectivos y en el que iba a tener más oportunidades. De 9 minutos por partido en Houston pasa a 22
en los Pistons y se convierte en el primer recambio de Kent Benson, otro pívot blanco y bastante duro. Mokeski finaliza esa temporada con 7 puntos y 5 rebotes por partido, números muy similares a los del ala pívot suplente con el que compartía seguro confidencias en el banquillo, Wayne Robinson. El porcentaje de acierto del tiro de Mokeski, tanto en esta temporada como a lo largo de la mayoría de su carrera, no es especialmente destacable para un jugador alto, se sitúa en un 40 y tantos % casi siempre, y en esta temporada en los Pistons tiene un porcentaje bajo en tiro libre del 60 cuando prácticamente en toda su carrera está en unos consistentes 70 y bastantes %. Tanto en puntos como a nivel físico, a nivel de salud, es sin duda la mejor temporada de su carrera, la única en la que llega a los 80 partidos, pero su siguiente temporada, la 81-82, la comienza en Detroit, pero perdiendo la confianza del entrenador y viendo bastante reducidos sus minutos. Y es así como en febrero de 1982 entra en un intercambio que involucró a varios jugadores y que mandó a Paul Mokeski a los Cleveland Cavaliers a cambio de Billy Laimbeer. Este intercambio se fraguó gracias al origen polaco de Mokeski. Su apellido ya lo indica. Y es que el propietario de los Cleveland Cavaliers también era de origen polaco y por tanto quería tener a un jugador con los mismos orígenes en su franquicia. Además, aún por aquel entonces, al menos en Cleveland, quizás en Detroit sí, no sabían del potencial que tenía Billy Laimbeer. Mokeski no llega a jugar una temporada completa en los Cavs. Juega parte de la 81-82 y parte de la 82-83. Y en ese periodo de la temporada 82-83 que pasa en Cleveland, tiene buenos números en anotación, 5 puntos por partido, su mejor registro reboteador con 6 por encuentro y juega unos aceptables 23 minutos por partido. Unos números que sin ser espectaculares sí lo convertían en un jugador interesante como fondo de armario para un equipo con aspiraciones a playoffs como los Milwaukee Bucks. Y en Milwaukee, por fin, a los 26 años, alcanza la estabilidad, algo fundamental para cualquier deportista y diría que para cualquier persona, y permanece en esta franquicia por un buen número de años. Concretamente, 7 temporadas, y en todas ellas, los Bucks llegan a playoffs. A su llegada a los Bucks de Don Nelson se convierte en uno de los recambios de Bob Lanier. Un Lanier que ya estaba dando sus últimos coletazos en la NBA, pero que seguía siendo un titular indiscutible y con unas anotaciones muy destacables. En la temporada 83-84, Mokeski en playoffs duplica su rendimiento respecto a temporada regular, pasando de 3 a 6 puntos por partido. Y me atrevo a decir que probablemente el mejor Mokeski de su carrera se ve ese año en la final de conferencia frente a los Boston Celtics. Mokeski promedia 9 puntos y 6 rebotes por partido en esa serie y anota 12 puntos en la única victoria de los Bucks frente a los Celtics en el cuarto partido. Y probablemente su mejor temporada, incluso mejor que la temporada completa que jugó en los Pistons, es la 84-85. Por un lado termina en octavo puesto en una clasificación estadística denominada Defensive Rating y fijaos quiénes ocupan el resto de los 10 primeros puestos de esa clasificación. Y por otro lado, en marzo del 85, con 21 puntos, consigue su mejor registro anotador en la victoria de los Bucks frente a los Knicks. El máximo anotador de los Bucks en ese partido fue Paul Pressey, con una casi inmaculada serie de tiro que le llevó hasta los 25 puntos, y por parte de los Knicks, con muchos conocidos, como podéis ver, como Ken Bannister, pero que tenían una plantilla más bien marginal, el máximo anotador fue Ernie Grunfeld. Milwaukee cae en esta ocasión en segunda ronda, y la temporada 85-86 supone un paso atrás para Mokeski, ya acercándose a los 30, y se pierde prácticamente la mitad de la temporada regular, juega un poco más de 40 partidos, y en playoffs
Milwaukee llega otra vez a final de conferencia frente a los Celtics, pero la aportación de Mokeski es mucho menos relevante. A partir de ese punto, Mokeski tiene ya un estatus ganado en los Bucks y aun no jugando mucho, permanece 3 temporadas más en la franquicia siendo un repuesto, segundo pivot entre los que salían del banquillo, promediando entre 2 y 4 puntos por partido, pero hay que decir que Milwaukee siempre es un equipo que o bien llegaba a primera o bien incluso a segunda ronda de playoffs. No repiten la llegada a final de conferencia, pero siempre era un equipo pujante y con récord ganador. El contrato de Mokeski en Milwaukee termina en 1989 y de cara a la temporada 89-90 firma como agente libre con los Cleveland Cavaliers. Su rol en Cleveland iba a ser muy similar al que tenía en Milwaukee, aunque Cleveland era un equipo mucho más joven. Mokeski juega tan solo 38 partidos, pero en los 11 minutos que promedia en ellos se va a unos muy aceptables 4 puntos por partido, superando los números del otro pívot suplente que era otro viejo conocido como Tree Rollins. Y ya para terminar su carrera en la 90-91, tiene una breve experiencia en los Golden State Warriors que prácticamente podemos decir que es simbólica. Mokeski juega de nuevo poco más de 30 partidos, es suplente de un viejo compañero en los Bucks como Alton Lister y promedia 1 punto por encuentro. Y el 12 de mayo del 91, frente a Los Ángeles Lakers, en encuentro de primera ronda de playoffs, juega el último partido de su carrera. Un encuentro en el que anota 2 puntos, los mismos que 2 viejos amigos del canal como Jim Peterson y Tom Tolbert. Mokeski termina una carrera profesional, pero por supuesto discreta, con 4 puntos y 3 rebotes por partido, pero si nos vamos a la proyección a 36 minutos, aunque sea siempre un parámetro que hay que coger con pinzas por supuesto, pero fijaos que se va a 10 puntos y 9 rebotes por partido. Mokeski se retira, pero un año después, en la 92-93, retoma brevemente la actividad jugando en los Quad City Thunder, equipo del que hemos hablado ya en alguna ocasión, entre otras cosas por su horrible nombre y su no menos horrible logo. Y por supuesto vamos a analizar esa temporada de Mokeski y de los Quad City Thunder en la CBA. El equipo tiene un buen récord, victorias-derrotas, 38-18, y llega a las semifinales de conferencia. Podemos ver que la estrella del equipo fue Derek Strong, aunque se marchó a la NBA antes de los playoffs, y también andan por ahí viejos conocidos como Chris Childs, Bobby Martin, Derrick Chibus, Dan Bingenheimer y Alfredrick Hughes, del que también hemos hablado alguna vez en este canal que no se deja a nadie atrás. Los números de Mokeski son parecidos a los que tenía en una temporada buena en NBA, hablamos de entre 5 y 7 puntos y un número similar de rebotes por partido, y tras esta experiencia pone fin definitivamente a su trayectoria como profesional. Tras su retirada comienza inmediatamente las labores como entrenador, primeramente como asistente en ese mismo equipo, los Thunder, y posteriormente como entrenador principal en otro equipo de la CBA, los Connecticut Pride, que en ese año temporalmente se llamaron Hartford Hellcats. Y a partir de ahí Mokeski tuvo una dilatada trayectoria hasta 2018 en diferentes franquicias como entrenador asistente y como entrenador principal, destacando sobre todo en su currículum su pertenencia al staff técnico de los Charlotte Bobcats y los Dallas Mavericks. Y su carrera como entrenador termina en los Nevada Desert Dogs, algo así como los Coyotes de Nevada, como indica el logo del equipo, en la poco conocida liga NAPB, National American Premier Basketball. Y a partir de ahí, Mokeski se retiró definitivamente y tiene una tranquila vida familiar, aunque también ha tenido algún que otro achaque de salud. Terminamos aquí este vídeo dedicado a este jornalero del baloncesto, un jornalero mítico, mediático, que por cierto creo que
levanta más interés a este lado del Atlántico la página de Wikipedia de Mokeski en español. Es mucho más extensa y completa que la página en inglés. Y termino lleno de orgullo y satisfacción por haber podido descubrir mucho más de Mokeski y de poder compartirlo con todos vosotros, convirtiendo, como siempre, Retrobasket Spain en un referente único e incomparable en el baloncesto en lengua hispana. Gracias a todos y seguiremos aquí en Retrobasket Spain descubriendo, conociendo a grandes desconocidos.